Kevin, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver si soy capaz de colocar esto un poquito mejor. Ahí está. Se me ve ahí. ¿Me ves bien? ¿Me oyes? Sí, sí, te escucho. Sí, ¿Yo me vale. escucho? Sí, sí, yo te digo perfectamente. Vale. Vale. Que bueno, vamos a esperar que se está conectando Voy a entrenar la hacia ahora, gente, ¿sabes? ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo lleva el confinamiento? En ¿Qué la bien, bien o cocina qué? haciendo una tarta de chocolate. Pues es una situación que no la tenía contemplada. Mm, Eh, Fundamental, ¿no? En primer lugar, Adaptarme a la situación, intentar mantener el tiempo ocupado, estar estudiando bastante, y ahí pasando los entretenido, días. haciendo lo que se puede, ¿no? Está en Córdoba ahora mismo. Sí, sí, en Córdoba. Bueno, sigo dando algunas clases. Ujú. El Instagram Live nunca lo había utilizado, es la primera vez. Maru, Pues mira, Eh, Al final, ¿me esperas también 5 minutos? después, Que eche si una de esta querés, de de una los tarta que temas estoy que haciendo. tratemos o hablemos, ¿Y te te llamo? puedo realizar algún material No infográfico para tardo, si está que ya en la utilices en las Thermomix, redes y pero que te así queda 4 minutos, muchas ¿vale? veces también el No tardo. lenguaje, ¿No lo muchas quites? veces me cuesta adaptarme y Hasta utilizar ahora. lenguaje poco técnico. claro. Entonces intentaré hablar lo más práctico posible. Ujú. Hablaremos de temas de la Perfecto. actualidad y también cualquier duda que tenga cualquier persona de Pulso o cualquiera de tus seguidores, Ujú. que no dude en escribirme. Yo cualquier duda que tengan intentaré respondérselas en brevedad. Fenomenal. Bueno, pues nada, bueno, en primer lugar agradecerte tu tiempo, ¿no? Que quieras compartir con nosotros aquí un ratito. Este es el tercer viernes que estamos haciendo, bueno, pequeñas entrevistas, ¿no? O simplemente reflexionar un poco sobre el trabajo que realiza cada uno. Ya estuvimos con un psicólogo, semana pasada con un nutricionista, con un fisioterapeuta y ahora, pues bueno, creemos que el círculo dentro de los especialistas que hay dentro del ámbito deportivo, el nutricionista pues también es una pieza más que fundamental, ¿no? En primer lugar, bueno, presentarte, ¿no? A la gente que nos está viendo, ¿no? Kevin es nutricionista y entre varios másteres que ha hecho, ¿no? Pues hizo máster de actividad física y nutrición deportiva en la Universidad de Barcelona, ¿no? Si no, corrígeme si me equivoco. No, no, correcto. Y luego tiene, pues bueno, una amplia experiencia ya, sobre todo, tanto, bueno, a nivel individual, ¿no? Y también ha trabajado con clubes de fútbol en el Nasti de Tarragona y, bueno, y actualmente está en el Córdoba Club de Fútbol, ¿no? A la gente que está viéndonos, simplemente, pues bueno, vamos a empezar a comentar un poco, vamos a empezar a hablar y por otro lado, pues cada vez que tengáis alguna cuestión y demás, pues bueno, estaremos aquí encantados de poder dar alguna respuesta sobre todo lo que se pueda, porque no es un tema bastante complejo este de la nutrición. Eh, Kevin, yo si te parece podemos ya empezar. Vale, primero que nada, solo pues quería agradecerte la oportunidad de compartir contigo y con las personas que están conectadas. También quería aclarar que algo que he estado viendo estos días es que Tío, ¿quieres ir con actualmente que había hecho una los tabla? blogueros del fitness, ¿Te había de la dicho que había hecho una nutrición, todas tabla? las ¿Tienes otra? personas, nunca había visto tantos entrenos como he visto en esta cuarentena. He visto 1000 cuestionamientos acerca de la nutrición, 1000 publicaciones y la verdad te digo que yo admiro el trabajo que están haciendo ustedes en Pulso, un trabajo multidisciplinario y esto que estás haciendo en vivo con otros psicólogos, con un redactador, al final es un trabajo multidisciplinario y muchas veces lo que tú decís no es únicamente la teoría, la práctica, sino también la experiencia y sobre todo yo quiero recalcar en la individualidad. Y antes de iniciar también quiero iniciar con algo que como profesional de la salud y como profesional del rendimiento, muchas veces nos topamos con tres cuestionamientos que muchas veces no entrelazan entre sí, que en este caso en el rendimiento, la salud y la estética. Y también algo previo a iniciar es que la salud no es solamente física, sino también la salud es mental. Entonces, a partir de un estilo de vida saludable y de todos los hábitos que podemos hablar en estos 30 minutos,
También quiero recalcar que un estilo de vida tiene un enfoque mucho más amplio de lo que yo te puedo decir en estas recomendaciones. Y pues si quieres iniciemos. Vale, fenomenal, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que todo esto al final somos sistemas complejos, ¿no? En los cuales, pues, todos esos subsistemas, ¿no? Que hay alrededor nuestra, pues, tienen que estar lo más unidos posible. De hecho, pues, es que se unen el uno con el otro. Kevin, yo para empezar, pues, bueno, la pregunta más típica, ¿no? Que te hayan podido hacer a ti, ¿no? ¿Qué consideraciones básicas durante el confinamiento con respecto a la nutrición, pues, podemos seguir? Vale, Javi, pues esta es una pregunta bastante amplia que quiero hacer redundancia en todos los cuestionamientos que surgen a partir del ámbito de la nutrición. Primero quiero decirte que la integridad del estado nutricional puede jugar un aspecto clave a la hora de mantener o proteger ante una posible infección. Cuando me refiero a la integridad del estado nutricional, hago énfasis en un adecuado balance en cuanto a los macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, pues creo que acá la mayor parte de personas que están conectadas son del ámbito del deporte, pero también les haré énfasis dentro de los macronutrientes, me refiero a los que son carbohidratos, proteínas y lípidos, y dentro de los micronutrientes son las vitaminas y minerales. También ahorita se han estado publicando muchos estudios acerca de esta patología o este virus, en el cual te digo que comparan individuos sanos contra individuos que padecen obesidad. Dentro del estilo de vida saludable, yo te digo de la integridad del estado nutricional, quiero hacer referencia en cuanto a las personas obesas, tienen posibilidad de presentar peor cuadro clínico y mayor posibilidad de infección. Esto es posible gracias a una inflamación crónica que tienen estas personas y un mal estilo de vida. Dentro de los micronutrientes esenciales para mantener la función del sistema inmune, en este caso yo te diría que el selenio, el hierro, el manganeso, el zinc. Dentro de las vitaminas quiero hacerles énfasis en la vitamina D, en la vitamina A, la vitamina C y las vitaminas del complejo B. Pues acá en Córdoba tenemos la facilidad de tener este sol, entonces... Bueno, aunque ahora no estamos disfrutando mucho de él, ¿no? Bueno, pero ya inicia un poco el calor. Sí, sí. Sí. Dentro de las recomendaciones que te decía, esas son las recomendaciones generales en cuanto a los lineamientos o la biodisponibilidad de nutrientes que podemos tener. Dentro de las recomendaciones básicas, la mayor parte de la población estamos en casa, así que la primera recomendación que les doy es tener un horario establecido. Dentro de un horario establecido, Javi, la recomendación primera es hacer una lista de compra. Acá tenemos la dificultad y en mi caso te expongo una dificultad que tuve los primeros días, que es hacer la lista de compra. Y al hacer la lista de compra, yo les aconsejo que conozcan los grupos de los alimentos y los macronutrientes que deben tener. Es decir, pueden hacer una lista que tenga alimentos frescos, alimentos congelados y alimentos secos. Después de esta lista, deberían hacerla en base a una planificación de comidas, donde también te digo, para mantener un estilo de vida adecuado, deberían de tener un horario desde el momento en que se van a levantar. Estos días pueden aprovechar a descansar, sin embargo, no es sinónimo de que nos quedemos en la cama hasta las 10, 11 de la mañana, sino yo siempre digo, el principio se mantiene y lo que debemos es reajustar el mensaje. También es momento donde podemos establecer estrategias en la cocina, podemos establecer nuevos hábitos o retomar hábitos que hemos perdido o incluso iniciar hábitos que no tenemos. Dentro de las recomendaciones también son las recomendaciones generales. Yo te diría que podríamos tener un estado de hidratación óptimo. Podríamos dentro de los primeros platos y guarniciones incluir vegetales. También una recomendación importante es reducir el consumo de carbohidratos. Con esto no me refiero a omitirlos de la alimentación. Una recomendación que es muy importante en este caso es evitar el consumo de alimentos precocinados, de bebidas azucaradas. También les digo a todos que la importancia de reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Otra estrategia que es muy importante, Javi, en este caso, es el aspecto visual.
dentro del aspecto visual, podemos utilizar un plato pequeño para que se asemeje a que estás consumiendo una mayor proporción de alimentos. Otra de las estrategias, como te decía, la nutrición tiene muchas ramas. Ahora está todo esto de la nutrición y la alimentación intuitiva, que es algo que realmente lo dejo a los profesionales que lo están utilizando. Pero sí quiero hacer énfasis en algo que está ocurriendo en la actualidad, y te digo, personalmente también hay mucho tiempo de ocio, mucho tiempo libre, donde tenemos que aprender a reconocer las señales de hambre y saciedad. Con estas señales de hambre y saciedad, muchas veces no sabemos reconocer cuándo es un hambre emocional, y en este caso, si de verdad reconoces que es un estado de hambre, puedes utilizar snacks como son snacks proteicos. Dentro de las otras recomendaciones que también te quiero dar, como te decía, si tienes una lista de compra y te adhieres a ella, dentro de los alimentos que vas a tener en disponibilidad, son los alimentos que vas a tener en tu lista. Entonces no van a estar estos alimentos preenvasados, bebidas azucaradas. Ahí tenemos ya bastante trabajo, bastantes recomendaciones. Una de las cuestiones que se plantea mucha gente, Kevin, en esta situación es que, bueno, mucha gente está habituada, ¿no?, a escuchar lo de las 5 ingestas al día para intentar evitar llegar con ansiedad a la comida principal del día. En un estado en el que nuestra actividad física se reduce tanto, ¿sería recomendable reducir ese número de ingestas? A lo mejor pues con 3 veces al día sería más que suficiente. ¿Cuál sería un poco tu punto de vista en ese sentido? Bueno, primero, como te digo, todos hemos escuchado la frase somos lo que comemos. Ujú. La verdad, yo esta frase la llevo en el día, y es algo que dentro de mi punto de vista, yo soy un profesional que te digo, he pasado estudiando mucho, tengo mucho criterio, y al final también tengo flexibilidad. Dentro de esta pregunta, es una pregunta que puedo tomar por muchas vías. El número de ingestas sí es importante, pero al final de cuentas lo que buscamos es un balance energético. También muchas veces está el cuestionamiento, y te digo, comparto y paso leyendo. Después les voy a compartir un usuario que he creado, en el cual únicamente contrarrestamos con evidencia científica muchas publicaciones que están desinformando a la población. Y respondiéndote a tu pregunta, Javi, lo recomendable, como te dije, en estos días sería ajustarnos. Hay que mantener el principio. En cuanto al volumen calórico, volumen energético, lo importante sería mantener la calidad alimentaria y nutricional. Es decir, muchas veces te dicen que 100 calorías de un alimento envasado es lo mismo que 100 calorías de vegetales. Al final de cuentas, muchas veces o todas las personas se basan en estas aplicaciones donde hay un control a partir de las calorías, un control a partir de la distribución de macronutrientes, pero acá es donde tenemos la calidad nutricional. Dentro de la recomendación que yo te digo es ajustarnos el volumen calórico, porque el gasto calórico de la mayoría de personas en este tiempo está disminuida. Te pongo el Reducido, ejemplo. claro. Yo estoy en un piso individual donde intento mantenerme activo la mayor parte del tiempo. Al final de cuentas, tenés un gasto calórico. Sin embargo, no es mi consumo habitual de calorías. Sí tengo y estoy aprovechando a hacer algunos días doble sesión de entrenamiento. Entonces ahí es donde yo te dije al inicio que íbamos a enfocarnos en la individualidad. Entonces, más que ajustar el volumen calórico o el número de ingestas, yo te diría que nos deberíamos enfocar en mantener una alimentación saludable, que incluyan todos los grupos de los alimentos, una adecuada distribución, y con el número de ingestas, muchas personas lo están adaptando porque están reduciendo el número de horas. Entonces, la mayoría de personas o pacientes que tengo, como te dije, se están levantando más tarde, entonces están corriendo el horario de los alimentos. Y al final de cuentas, como te dije al inicio, es importante mantener estos horarios porque vamos a reanudar nuevamente un estilo de vida cuando todo esto termine. Cuando esto termine, claro. Sí. Metiéndonos ya un poquito, Kevin, en tema de nutrición ya más enfocada a deportistas, ahora que hay tanta gente que consume suplementación deportiva y demás,
¿qué le podemos decir a esa gente en cuanto a la actualidad que han reducido bastante su volumen de entrenamiento? ¿Deben de continuar tomando esa suplementación? ¿Deberían de revisarlo? ¿Qué podemos decirle? Vale, Javi, el tema de la suplementación es un tema que a mí me encanta. Yo te digo que en este caso hay suplementos que nos pueden ayudar al rendimiento o a recuperar, pero muchas personas no tienen un enfoque adecuado o no tienen un porqué de estar tomando estos suplementos. Lo primero que deberíamos es establecer una estrategia individualizada de por qué están tomando estos suplementos. Muchas veces te digo, muchas personas lo toman adecuadamente porque no llegan al requerimiento proteico por facilidad o practicidad, no solamente de proteínas, sino de la ayuda ergogénica que estén utilizando. Después, algo muy importante y que muchas personas no tienen conocimiento es de que los suplementos se dividen en evidencia científica. Dentro de la evidencia científica se dividen en 4 categorías: evidencia tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Muchas personas, es decir, yo te digo personalmente, mi primer trabajo fue como gerente en una tienda de suplementación. Dentro de esta tienda de suplementación, muchas veces o la mayoría de productos no tienen un enfoque adecuado a la hora de tener un énfasis en el rendimiento o en el aporte de macronutrientes. Lo que me decía, si en estos días es importante mantener la ingesta de suplementaciones, yo te diría que sería adaptarnos. En este caso también, si son deportistas de alto rendimiento, deberían de mantenerlo, ya que el objetivo va a ser mantener el rendimiento, mantener la composición corporal, pero también, por contraparte, tiene la facilidad de adquirirlo a partir de los alimentos. Claro. Pero muchas veces es lo que te decía, que lo indicado, y más en el tema de la nutrición deportiva, sería establecer un balance calórico, la distribución de macronutrientes y la periodización. Mucho más importante que una ingesta de proteína. Después, como todos sabemos, esta denominada ventana metabólica, últimamente las revisiones actuales, antes se decía que tenías un plazo de 4 horas, lo voy a decir en términos sencillos para que nos entienda la mayoría de personas que puedan ver este directo. Es el timing o el efecto donde los nutrientes ejercían el efecto deseado o el efecto clave durante las próximas 4 horas, y ahora se dice que este efecto, la ventana metabólica, puede durar muchas más horas, incluso hasta un día. Entonces, la importancia, Javi, yo te diría que no es que mantengan o no una suplementación, de primero que evalúen el por qué están tomando esta suplementación, y mucho más que un aporte post-entrenamiento, pre-entreno o intraentreno, como lo tengan, es que tengan un aporte repartido en 4 o 5 tomas de 25 a 30 gramos de proteína. Y con esto te digo, es una generalidad que después se tiene que individualizar. Y al final de cuentas esto también depende del tipo de deporte, pero te digo, muchas veces en cuanto al balance nitrogenado, te das cuenta que las personas tienen igual una carbofobia, porque todas las personas le temen a la ingesta de hidratos, pero también con el uso de suplementos lo Lo están están utilizando recibiendo. mal. Claro. Hablando un poco de esa diferencia, ¿no?, entre deportistas, ¿no? Sí, Entiendo que todo el tema este de la suplementación, incluso de la propia nutrición general de un deportista de deporte intermitente, como pues puede ser deportes colectivos o deportes como el tenis, o tiene que haber diferencias, ¿no?, con respecto a deportistas de resistencia, ¿no?, tipo trail, de ciclismo, natación, larga distancia. Eh, ¿qué, por sintetizar un poco, ¿qué 2 o 3 diferencias crees tú que son claves en cuanto a la nutrición de este tipo de deportistas? vale, con esto te voy a pedir a ti que me ayudes, así les explicamos de la mejor manera. De primero quiero que tú me ayudes a explicarles la diferencia entre un deporte intermitente y un deporte de resistencia, así les explico después de Bueno, manera. cuando hablamos de un deporte intermitente, estamos hablando de deportes que tienen unas acciones desde el punto de vista fisiológico, que tienen un carácter mucho más intenso, con ciertos periodos de recuperación, no siempre son los mismos,
y que evidentemente van a ir alternando esos periodos de trabajo con periodos de descanso. Sin embargo, cuando hablamos de deporte de resistencia, pues son unos deportes donde los esfuerzos se repiten durante más tiempo, por intentar explicarlo de una manera que la mayoría de la gente lo entienda. Si ya nos metemos un poquito a los sistemas energéticos, que también están muy relacionados con este tipo de deportes, pues bueno, podemos decir pues, que los deportes de resistencia tienen un enfoque mucho más aeróbico, entonces el sistema energético oxidativo es el que cobra mayor relevancia y el sistema de los deportes intermitentes pues cobra muchísima relevancia el sistema de poder, del glucógeno, de ATP, fosfocreatina, etcétera. Vale, pues te agradezco la explicación porque eso era lo que quería llegar. Muchas veces la diferenciación, muchas veces las personas confunden qué tipo de entreno están realizando. Entonces, desde el punto de vista nutricional, de las principales diferencias es a nivel del tipo de contribución o el tipo de sistema energético que vas a tener. En este caso, la principal diferencia es que en los deportes intermitentes vas a tener una mayor utilización de fosfocreatina y de los hidratos de carbono. Dentro de una de las similitudes y uno de los objetivos que deberíamos tener en ambos casos sería mantener los depósitos de glucógeno muscular, mantener los depósitos de glucógeno hepático, tener un adecuado aporte de hidratos de carbono que por ende nos va a mantener un adecuado estado de los depósitos de glucógeno muscular y hepático, mantener un adecuado aporte proteico y un estado de hidratación. Dentro de las otras diferencias, Javi, hay que diferenciar la periodización. Muchos de estos deportes de resistencia tienen distintas etapas, pero en general te digo, dentro de las diferencias, el aporte de lípidos a nivel de los deportes de resistencia también es importante, porque de primero, como tú dijiste, los sistemas metabólicos, vas a utilizar la fosfocreatina, después vas a utilizar los hidratos de carbono y en este caso la resistencia, también los lípidos intramusculares van a ser importantes. Dentro de las diferencias también te digo, esto debe ser individualizado porque el peso corporal, la composición corporal, el nivel de entrenamiento, porque muchas veces también hay un término que es importante en el entreno y en la nutrición, que es la adaptación. Entonces, yo creo que esta va a ser de las preguntas que más dudas pueden tener. Y como digo, yo individualmente les puedo responder y también me gustaría hacerles un gráfico en el cual utilicemos lo que tú explicaste, como las fuentes energéticas y la predominancia de las utilizaciones, sobre la todo relación con la exactamente la nutrición. relación que tiene. Sí. Bueno, a la gente que está ahí, cualquier cuestión que quieran, evidentemente, lanzar sin ningún tipo de problema, nosotros la leemos y la comentamos. Yo otro tema que me gustaría tratar, Kevin, eh, cuando tenemos un deportista que está lesionado, si ya de por sí la nutrición es muy importante, cuando está lesionado podemos decir que todavía es más importante, incluso la nutrición le puede facilitar esa recuperación o sobre todo acelerar esos procesos de reconstrucción, etcétera. Vale, pues primero quiero partir del origen. Entonces, en el origen es, a partir del punto de vista nutricional, es por qué puede ocasionar una lesión. Lo primero es el entrenamiento invisible, que en este caso, como te dije al inicio, tú eres un profesional que va de la mano con esto, que maneja muy bien estos términos, pero desde el punto de vista nutricional yo te diría que el tener un consumo adecuado de calorías, ya que muchas veces acentúa la fatiga, la inmunodepresión y la predisposición a las lesiones. Dentro de los objetivos principales sería conocer el alcance de la lesión y el tipo de la lesión. Es decir, desde el punto de vista nutricional, puede ser una lesión muscular. Bueno, esto es médico, nutricional, esto es a nivel general. Pero puede ser una lesión muscular, una lesión ósea, una lesión ligamentosa. Después, Javi, también dividirla en las fases de la lesión. Yo te diría que la terapéutica nutricional o dentro de la fase de inmovilización y la fase de recuperación funcional tenemos los objetivos pertinentes. El primero sería, como te dije, en ambos casos, desde un inicio, pautar los objetivos. En el objetivo común es mantener la composición corporal
Precisamente estoy colaborando en un estudio donde se adoptan distintas estrategias de distribución de macronutrientes, pero lo importante es preservar la masa muscular. Después, dentro de los nutrientes importantes, la proteína juega un papel importantísimo en este tipo de lesiones, ya que muchas veces, aunque tengas un aporte proteico adecuado, la síntesis de proteína está disminuida. Además del aporte proteico, para mí el nutriente esencial en este caso es la leucina. Un aporte de 3 gramos de leucina te puede ayudar a reactivar la síntesis proteica muscular. Puedes utilizar la leucina junto con el HMB, que es un metabolito de la leucina, en dosis de 3 a 4 gramos. No deberíamos descuidar el aporte de ácidos grasos omega, como te digo, dependiendo de las fases, pero generalmente deberías tener un aporte de 4 gramos en la primera fase al día y en la segunda fase de 2 gramos al día. Sí, después también, Javi, en este caso, en la etapa de readaptación puede ser interesante la suplementación con creatina. Muchas personas también, la creatina es uno de los suplementos más utilizados, es uno de los suplementos que tiene evidencia científica tipo A. Más estudiado, más estudiado. Sí, y la verdad la gente lo utiliza de mala manera. Y también te digo que para mantener la masa muscular, preservar la masa muscular, el desarrollo de fuerza, y como es un sustrato, rellenar los depósitos de fosfocreatina también es una herramienta útil. Y no únicamente a partir de la utilización de suplementos, nosotros utilizamos siempre suplementos para complementar, sino que también se puede elaborar una pauta a partir de una alimentación en donde todos estos nutrientes los puedas encontrar. Muy bien, Kevin. Pues mira, si te parece, vamos a pasar. Han dejado por aquí una pregunta, voy a buscarla. Aquí, Vale. mira, aquí tenemos una y dice, para paliar el déficit de la vitamina D durante el confinamiento por falta de sol, ¿qué alimentos recomendaría tomar? Vale, con la vitamina D, te digo, muchas veces, te digo, en el ámbito deportivo y pacientes que no son deportistas, pacientes que no tienen ninguna patología, la vitamina D es uno de los indicadores que en la actualidad y desde hace muchos tiempos presenta más déficit. Lo primero sería establecer el nivel de déficit, si es déficit o insuficiencia, y después establecer una estrategia. A partir de los alimentos lo puedes encontrar. Si quieres también en base a esto, es el nutriente clave que he encontrado en la mayoría de publicaciones que estoy estudiando actualmente en cuanto a la inmunidad. Como te dije, hay 2 tipos de vitamina D. 25, bueno, esto mejor no te lo explico porque... Muy técnico. Sí, muy técnico. Te voy a hacer una lista, pero es a partir de lácteos, a partir de carnes, pero a nivel de especificidad me gustaría brindarte una lista porque es un poco complicado alcanzar los niveles óptimos únicamente a partir de la alimentación. Por eso siempre se promueve una exposición a la luz solar y en este caso sí te digo, una estrategia médica y nutricional es la suplementación, que va desde las 1000 unidades internacionales, 2000 unidades internacionales, 4000, hasta una dosificación única que puede ser la de los 25.000. 25.000. Muy bien. Pues no sé si va a entrar alguna preguntilla más por ahí, Kevin. Llevamos, pues bueno, lo que hablamos, ¿no? Unos 30 minutitos, ¿no? Por el tema de tu tesis doctoral, ¿no? No podemos dedicarle más tiempo en un principio. Vale. Yo con esto algo que quería Sí. hacerte, bueno, la mayor parte de la población, incluso a mí al inicio me costaba determinar un etiquetado nutricional. Entonces, como te digo, parte de mi formación es brindar educación alimentaria y nutricional. Pues algún día que tengan tiempo me gustaría explicarles también cómo leer adecuadamente un etiquetado nutricional. Porque muchas veces el estilo de vida, lo que te decía, que actualmente muchas personas se dejan guiar por una aplicación. Y te digo, es irónico el caso en que una aplicación te pueda dar por aceptable o por tolerable, por igual una Coca-Cola cero que un agua natural. Entonces, al final tienen un beneficio porque hace énfasis en algunos preservantes, en algunos ingredientes, pero la importancia del etiquetado nutricional para la mayor parte de la población que pueda tener una elección saludable o entender el porqué del etiquetado nutricional
es un tema que podemos tratar. Y como te dije, gracias por el tiempo y cualquier duda o consulta me la pueden escribir al mensaje. Muy bien, pues nada, agradecerte, Kevin, de verdad tu tiempo y bueno, aquí, bueno, a toda la gente que nos ha estado viendo, aquí tenéis un profesional bastante íntegro, con bastante conocimiento, que pues cualquier cuestión, cualquier duda que os pueda ayudar, él seguramente se prestará. O al final este perfil de profesional, como el caso de Kevin, seguramente os pueda dar una respuesta siempre lo más certeza posible y al final lo más importante, que es desde la evidencia científica, ¿no? Que en todo lo que hablamos en ámbito de salud, ¿no? Y más ahora que estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Donde nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene la salud, nunca dejar de lado pues toda la evidencia científica y que todas las decisiones que se toman en este campo pues tienen que tener ese respaldo de la ciencia, ¿no? Así que, mira, ahí está entrando una última, Kevin. ¿Se la respondemos o no? De la L-carnitina. Bueno, ¿Sabes que Rafa. Bueno, con esta respuesta, Rafa, te la voy a ejemplificar únicamente con la pirámide que te decía en cuanto a la evidencia científica. La L-carnitina fue utilizada o es mal utilizada dentro del ámbito de la nutrición deportiva. ¿Cómo lo utilizas? Es decir, dentro de los principios te dice que es un tema de movilización de los ácidos grasos al convertirlos en energía inmediata. Lo que te digo es que de primero busques el porqué o cómo se elaboró la L-carnitina, cuál era el fin de este suplemento. Sí te puede complementar en algunos casos como un nutriente o un ingrediente sinérgico en ciertos suplementos, pero me imagino que la pregunta va dirigida por el tema de la utilización o la movilización de grasa para convertirla en energía inmediata. Con este tema te respondo con lo que te dije en cuanto a evidencia científica. Es de los suplementos que no tienen evidencia científica ninguna en cuanto a la efectividad. Yo prefiero no hablar mal en cuanto a la industria o en cuanto a las opiniones, pero te digo, desde mi punto de vista, no tiene ningún funcionamiento y ninguna utilidad. Y pues también si quieres te paso un artículo en el cual se ve que es un efecto placebo en la mayor parte de deportistas y pues de acuerdo a los objetivos podemos hablarlo directamente que ya como te dije, tengo un convenio que no puedo alargarme mucho. pues nada, Kevin, no te entretenemos más. Muchísimas gracias. Bueno, cualquier duda que tengáis, o bien nos la podéis llevar a nosotros directamente a Pulso, o bueno, ahí también tenéis el perfil de Kevin y nada, aquí estamos otro viernes más, ya otra vez estamos de fin de semana y nada, Kevin, vuelvo a insistirte que muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has estado aquí contando, por tu aportación y esperemos vernos pronto. Gracias a ustedes y que tengan un